Dios me llamó hace muchos años y con este llamamiento he podido servir al Señor en diferentes países. Voy a compartir un poco de mi trasfondo para que puedan conocerme un poquito. Yo fui criado en un hogar cristiano, pero no llegué a ser salvo hasta que tenía 18 años. En la casa de mis papás, en la iglesia, Dios me dio la oportunidad de estudiar la Biblia, de escuchar a las predicaciones de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usó eso para ayudarme a ver que nunca había puesto mi fe en Cristo. Entonces, cuando tenía 18 años, puse mi fe en el Señor. Ahora, desde ahí, Dios me guió a estudiar, a prepararme. Comencé a estudiar finanzas. Entonces, después de 2 años, estaba reconociendo el llamamiento del Señor de servirle de tiempo completo y también cambié mi carrera a misiones para enfocarme en prepararme para servir al Señor. Y Dios me dio la oportunidad en el 1993 de ir a México. 93 comencé a estudiar español para prepararme para ir a este viaje. Y después de 8 semanas, Dios confirmó en mi corazón que me estaba llamando a México. Y entonces seguí varios años preparándome para ir. Y Dios nos dio la oportunidad de visitar varias veces a diferentes partes de México. Pero trabajando con la filosofía de un instituto y seminario en Hermosillo, Sonora, Dios nos llamó a servirle ahí. Mi esposa, cuando llegamos ahí, mi esposa estaba enseñando clases de música. De hecho, ayudó al desarrollo del programa de música en el instituto y comencé a enseñar clases de Biblia. Ahora, comenzamos a desarrollar diferentes aspectos del instituto y vimos la necesidad de equipar más a los maestros. Entonces, en el 2014 comenzamos un programa de maestría que es un programa teológico pero pedagógico. Es para equipar a los maestros, equipar a pastores de ser maestros o servir mejor como maestros. Y comenzamos a subir los cursos por el Internet. Y comenzamos a recibir interés de parte de pastores en diferentes partes de Latinoamérica. Y muchos estaban pidiendo más entrenamiento. En muchos lugares los hermanos sintieron el llamamiento a ser pastor y sin preparación llegaron a ser pastores en diferentes áreas. Ahora están buscando oportunidades para estudiar más. También tiene una carga para la siguiente generación. Ahora, con las responsabilidades que tuvimos en México, no pude ayudarles al nivel que estaban buscando ese tipo de ayuda. Entonces, a través de 3 años, entregamos las responsabilidades que tuvimos en México para poder volver a los Estados Unidos para usar la ciudad donde venía como base para viajar, para llevar a maestros y pastores conmigo a diferentes partes de Latinoamérica, con el fin de ayudar a estos pastores con más cursos. Estamos proveyendo, por ejemplo, un curso intensivo y también ayudamos a los pastores a ver cuáles son los recursos disponibles en el Internet en español para ellos, para que puedan ver con su propia infraestructura, su propio nivel socioeconómico, cómo pueden tener un instituto y cómo pueden cobrar según lo que cobren en su propio país y cómo utilizar lo que ya tienen con el fin de comenzar un instituto bíblico en su iglesia. O a veces trabajamos con iglesias o pastores que quieren trabajar en grupo. Por eso el ministerio que tengo se llama Team Mobile Seminary o el seminario móvil por equipo. Team en español es equipo y me encanta trabajar en equipo. Entonces, eso es lo que hago de tiempo completo. Ahora, por la pandemia, no pudimos viajar tanto el año pasado, pero lo que comenzamos a hacer es
era de ayudar a ministerios llegar al nivel en que pudieran enseñar por el Internet. De hecho, en muchas partes, creo que básicamente toda Latinoamérica el año pasado, con su sistema escolar tuvieron que cambiar de forma presencial a forma por el Internet. Entonces estaba trabajando con muchos ministerios viendo qué es el siguiente nivel. Entonces, mi ministerio es ayudar a los que desean ser pastores y los que ya son pastores, ayudarles a ver la siguiente fase o siguiente procedimiento en su visión de alcanzar a la siguiente generación. Entonces, les felicito por esta conferencia. Me anima porque estoy animado por el tema y también el interés en preparar, equipar a la siguiente generación. Y de hecho, de eso se trata este estudio que tengo para ustedes. Los hermanos que estaban compartiendo ayer pudieron presentar en diferentes áreas algo de lo que estoy compartiendo, pero quiero con el tema que tengo para esta mañana, principios y patrones bíblicos para la preparación de líderes en la iglesia, quiero enfocarme en 3 áreas. Uno se basa, de hecho, 2 principios se basan en un pasaje que Dios me llamó al ministerio de entrenar a otros para servir al Señor. Y se basa en 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Y con el primer principio, que también sirve como patrón, eso es lo que vemos. La necesidad de tomar lo que hemos aprendido y invertirlo en las vidas de otro. Eso es lo que vemos, pues en un sentido es meramente una aplicación de la Gran Comisión. ¿Qué es lo que tenemos con la Gran Comisión? Para los que no conocen al Señor, tenemos el privilegio y la responsabilidad de dirigirles a Cristo. ¿Qué de las personas que conocen al Señor? Tenemos la responsabilidad de ayudarles a conocer mejor al Señor hasta que ellos lleguen a la madurez en que ellos están haciendo lo mismo. Entonces, el primer principio que quiero que veamos es lo que debemos entender antes de reconocer esa responsabilidad que tenemos en 2 de Timoteo 2:2. Quiero que veamos lo que dice 2 de Timoteo 2:1. Y algunos van a decir, por ejemplo, aquí es el principio, debemos animar a la siguiente generación de líderes a cobrar fuerza de la gracia de Cristo. Algunos van a decir, hermano, eso es sencillo, ya lo sabía. Y estoy consciente de eso, pero al mismo tiempo, cuando llegué a ser salvo, comencé a ver versículos que había aprendido desde niño y comencé a ver qué tan fácil es de tomar lo que ya sabemos y por entenderlo, de pasar por alto la responsabilidad de ser fiel en cuanto a estas responsabilidades. Vamos a ver este versículo. En 2 de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, Pablo, hablando con Timoteo, podemos notar este término de cariño y también podemos ver la importancia que es cuando vemos la necesidad de tomar de una generación y pasar a la siguiente generación esta antorcha de responsabilidad, antorcha o estafeta, puede usar la analogía que quiere, pero básicamente está hablando de la responsabilidad de tomar lo que uno ha aprendido del Señor y de lo que rebosa de lo que ha aprendido del Señor, de compartirlo con otros para que la siguiente generación puede ser responsable también en llevar este mensaje y esta enseñanza a la siguiente generación. Se trata de una relación con el Señor y de lo que aprendemos del Señor lo compartimos con otros para que ellos puedan tener una relación con el Señor y también a través de la relación que tienen con el Señor pueden afectar a la siguiente generación. Pero nota que dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No sé de otros países, pero en México hay un dicho muy conocido
es si se puede. Y normalmente esta frase o este dicho corresponde con una persona animándose a tomar la fuerza que está dentro de sí para poder lograr algo. Pero lo que vemos aquí es que antes de ver la responsabilidad que tenemos, debemos entender que la manera en que debemos llevar a cabo esa responsabilidad no es en nuestra propia fuerza, es a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, quiero compartir un peligro que tenemos cuando pensamos en entrenar o equipar a la siguiente generación. Vamos a tener que tomar en cuenta que no debemos depender en las habilidades o los dones o los talentos que tenemos en cuanto al mentor. Cuando pensamos en el discípulo, tampoco debemos depender en las fuerzas de esta persona. Y yo digo que eso es tan clave porque estoy hablando por experiencia. Lo que a veces me frustra es que estoy tratando de ver un avance en el plan de Dios o lo que considero que sea el plan de Dios a través de mis propias fuerzas, mi propia habilidad de poder jalar o motivar o animar a este discípulo. Ahora voy a estar mencionando dos términos que quiero definir. Uno es mentor y el otro es discípulo. Ahora en inglés, la palabra mentor corresponde con, y podemos utilizar términos como coach, entrenador, ciertos términos que corresponden con el compartir enseñanza o habilidades de una generación a otro. Y normalmente cuando utilizamos mentor corresponde con enfocar la atención a un grupo pequeño, a una persona o un individuo. En inglés, el recipiente del mentor es mentee. Ahora, eso no va a funcionar en español. No puedo decir mentor y mentee. Bueno, si no mentí, estoy discipulando a alguien. Entonces, el recipiente de esta instrucción del mentor, voy a usar la palabra discípulo, porque cuando pensamos en nuestra responsabilidad de estar pasando lo que hemos aprendido a la siguiente generación, estamos hablando del discipulado. Sencillamente debemos discipular a otros. Y a veces el nivel es muy básico con un nuevo creyente. Pero las personas que estamos entrenando, por ejemplo, en el contexto de líderes en la iglesia, eso es discipulado nada más de otro nivel. Entonces, cuando utilizo la palabra discípulo en relación con un mentor, eso es como lo estoy usando. Entonces, a veces tenemos la tendencia de enfocarnos en el discípulo que está enfrente de nosotros y el deseo que tenemos. Por ejemplo, personas que llegan a un nivel en que quieren avanzar o que Dios le está llamando a otro ministerio, toma la responsabilidad de asegurarse que no están abandonando un ministerio, que están aprovechando del tiempo durante la transición de encargar a la siguiente generación estas responsabilidades. Pero antes de hacerlo, tenemos que entender que vamos a estar a veces retados hasta a ser frustrados porque no vemos el avance como nosotros queremos. Entonces, como eso puede ser de ayuda es retarnos a depender en la gracia del Señor. Algo que estaba leyendo hace poco, uno de mis héroes de la fe, Marcos Batori, él fue misionero por muchos años en México, en el estado de Hidalgo. De hecho, hace unos meses pude ver a la casa donde él estaba sirviendo ahí y también la iglesia donde él era pastor. Estaba leyendo algo en el internet que mencionó y estaba hablando de su experiencia en México y de un reto y de una lección que había aprendido. Algo interesante que dijo: aprendimos que la preparación más importante para servir en México no era nuestro entrenamiento de la universidad, aprendizaje del idioma, etc. Ahora, no estaba menospreciando en ninguna manera su preparación,
apreció, y de hecho él es uno de los muchos hombres que está hablando de la necesidad y de la urgencia de prepararse, siempre y cuando puede formalmente. Y no estaba disminuyendo el tiempo que tomó en aprender el idioma. Pero dijo, las lecciones verdaderas que tuvimos que entender y comprender eran que Dios oye a sus siervos y responde a sus oraciones. Tenemos que estar dependiendo en el Señor. Y yo les prometo, y imagino que varios de ustedes están en el proceso de entrenar a líderes, algunos están pensando en eso como el siguiente paso. Les prometo que en el proceso, mientras está discipulando a la siguiente generación, uno no va a quedar satisfecho con el proceso o el progreso o la velocidad. O puede ser el discípulo que tiene mucha más energía que nosotros. Hace unos años mi jefe me animó por decir, hermano, ya no eres joven. Y eso me ayudó a reflejar en cómo estoy y cómo debo dirigirme en cuanto a preparar la siguiente generación. No tengo tantas fuerzas que tenía como antes. Entonces, a veces es el discípulo que tiene la energía y el deseo de avanzar muy rápido. A veces es el mentor o somos nosotros que estamos preparando a la siguiente generación. Eso significa que mientras que avanzamos, siempre debemos estar funcionando a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo ponemos eso en práctica? Lo que podemos hacer es proveer oportunidades para estos discípulos de entrar en situaciones donde tiene que tomar decisiones que reflejan si en verdad o no están dependiendo en el Señor. Voy a darles unos ejemplos. Me acuerdo de un alumno que era hombre y esposo y papá. Estaba trabajando y mientras estaba preparando para servir al Señor. También estaba sirviendo en su iglesia local con muchas cargas. Pero me dijo una vez, estamos caminando a estar pendiente de una responsabilidad. Y me dijo, hermano, ¿estás seguro que piensa que en verdad soy llamado si está ocurriendo o eso ocurrió en mi vida? Y estaba hablando de algo que ocurrió antes de ser salvo. Ahora, comenzamos a hablar de su situación, pero le hice una pregunta. Dije, hermano, ¿me estás diciendo eso porque estás sobrecargado con responsabilidades? Y agachó la cabeza y dijo, sí. Entonces, básicamente era confrontado con la necesidad de esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. También puedo hablar de ejemplos, y creo que ustedes también, de personas que a través de los retos económicos, imagino que varios de ustedes son pastores bivocacionales en el sentido que tienen un trabajo secular aparte de ser pastor, y les encomiendo por eso, les felicito por pero al mismo tiempo, cuando uno está preparándose para servir al Señor de tiempo completo, o estamos hablando de un joven que está preparando para ser líder en la iglesia, o estamos hablando de la siguiente generación, muchas veces va a tener un reto con la carga en la iglesia, con la carga de equiparse, con la carga de los sacrificios para seguir preparándose. La tendencia será en enfocarse en la falta de habilidades o la falta de recursos. Antes, cuando estaba emocionado, a veces la tendencia era de enfocarse en estas áreas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar al discípulo en el proceso de entender que tiene que siempre depender en la gracia que es en Cristo Jesús. Una vez aconsejé
a un amigo que estaba sobrecargado con responsabilidades. De hecho, eso llegó a ser una crisis en su vida. Y era urgente y estábamos en diferentes países. Entonces le aconsejé de hacer algo. Era un buen consejero y había apreciado su habilidad de aconsejar a otros. Entonces le dije, hermano, busca 2 sillas y ponga 2 sillas enfrente de ti. Quiero que te sientes en una silla y quiero que compartes con la silla enfrente de ti todo lo que acaba de decir. Cuando terminas, quiero que sientes en la otra silla y quiero que te aconsejes como normalmente aconsejas a una persona que comparte lo que acabas de decirme. Y un día después me dijo, ¿sabe qué, hermano? Todo está bien, tranquilo. Y es interesante que lo que debemos hacer es recordarnos de lo que ya sabemos. Y eso es mucho de labor, de la responsabilidad que tenemos cuando estamos pensando en entrenar a las siguientes generaciones. Siguiente generación. Ahora, ¿cuáles son unos ejemplos prácticos de cómo podemos proveer oportunidades a la siguiente generación? Que tenemos que tomar en cuenta que las oportunidades no deben arriesgar el ministerio. Entonces pensamos en proveerles oportunidades de depender no en el mentor, pero en la gracia del Señor. A veces, por ejemplo, cuando alguien viene a la iglesia pidiendo dinero, y en una ocasión podemos ser el modelo de cómo tratar eso, pero no cada caso es igual y no siempre respondemos exactamente en la misma manera. Podemos proveer una oportunidad en que el discípulo demuestre si está en verdad dependiendo en lo que sabe o si está dependiendo en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando hay un conflicto entre hermanos en la iglesia, podemos para la siguiente generación, podemos proveer y siempre cuando estamos ahí cerca o estamos ahí para dar seguimiento, para ayudar, pero al mismo tiempo podemos decir, ¿sabe qué? Este consejo, hermano, te dejo con ese encargo, con esta responsabilidad. O cuando el servir no es conveniente, y ya les di el ejemplo de a veces un joven que está preparando para el ministerio comienza a dudar el llamamiento que Dios le había dado cuando es confrontado con los retos fuertes en su vida. Puede ser un reto académico, un reto económico, un reto familiar, pero debemos depender en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, el siguiente patrón es lo que vemos en un ejemplo de Cristo trabajando con los discípulos. Principios podemos sacar a través de los narrativos, y esto es un buen ejemplo de ver un patrón que Cristo estaba demostrando a nosotros. Entonces, vemos una segunda responsabilidad aquí. Debemos guiar a la siguiente generación de líderes a pensar y responder teológicamente, podemos decir bíblicamente, pero quiero que estemos pensando sí del beneficio de tener en mente un versículo, un pasaje, un libro de la Biblia, capítulo y un versículo. Eso nos ayuda, pero también debemos responder apropiadamente según una cosmovisión bíblica. Entonces, vamos a ver los 2 ejemplos en Mateo 19. El primer ejemplo comienza diciendo, entonces, le fueron presentados unos niños a los discípulos para que pusiese, en cuanto a Cristo, las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nosotros como mentores o como personas que van a impactar a la siguiente generación?
podamos proveer oportunidades para que la siguiente generación pueda responder con una acción que es según su trasfondo o según lo que dice la Biblia. Otro ejemplo, en el versículo 23 del mismo capítulo, Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente buenos días. rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, ¿Aló? es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un No, rico. no se preocupe, si no lo estoy viendo porque estoy en una conferencia, por eso lo Viendo estoy esto, mandando de pasadita nomás. en gran Por manera eso no lo he diciendo, visto. ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es imposible. Entonces, No, sí, hay que ver cómo los cada uno es Ahora, dueño de votar por quien quiere, pero no podemos votar por quien se opone a las nosotros cosas del somos Señor. cercanos, tenemos la Pero buena palabra de enseñanza. y Tenemos que tener sencillamente cuando llegamos a un asunto, Sí, ¿qué es porque a lo mí que me- debemos hacer? Claro, es que a mí me han preguntado, pastor, ¿por qué tengo que votar? Tiene que votar Y por aquellos debemos que no, se ir oponen no memorando votar por los que se oponen a la voluntad de Dios. Ahora usted verá por quién vota. Pero este usted si ve que hay proceso un candidato que está en contra de lo que Dios se opone, hay que hacer más. naturalmente yo diría no vote por él porque está oponiéndose Puede a las ser cosas del Señor. cuando Por eso, estamos bueno, por eso que, con la siguiente generación. Puede ser que bueno, pero ahí estamos, por eso ahí es para resolver un asunto que es lo que puse, entonces por eso mismo, cada uno puede se pone la ser soga al cuello, ¿no? Que nos digan después que no se los dijo, no se les porque instruyó. todavía están en Tenemos el proceso deber de nosotros de velar ver también de cómo que la Biblia tengamos personas, autoridades responder que apoyen las cosas del Señor. Si viene a no, la mente si no está estamos acostumbrado hablando. a responder, Ahora, yo no he pensar. dicho por quién hay que votar, pero tienen que ver Y qué eso es lo opinan que los está candidatos sobre el aborto, la experimentando. homosexualidad, todas esas cosas. Y el discípulo o el futuro líder de la iglesia, el ambiente para Yo no lo he leído, así que no. tratar con las deficiencias en el pensamiento. Vamos a decir, en el contexto de una clase, un maestro, un profesor, un pastor, un líder puede explicar cómo hacer algo en cierto caso. Y luego cuando termina, el alumno puede decir, entendido. O el maestro puede decir, ¿entendiste? Y el alumno puede decir, claro. Pero eso es muy distinto de llegar a un momento en que uno tiene que reflejar eso en forma práctica. Voy a hablar de algo que señalé, pero un problema, un peligro es dependencia en la tradición. Y yo digo que el discípulo puede demostrar una dependencia en la tradición, pero también nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos decir, este discípulo todavía es un poco maduro, entonces él puede fallar en el área de aplicar cuando dependiente o reaccione según su tradición en lugar de cumplir según lo que dice la Biblia. Pero nosotros también. Si me deja explicar un poco algo, estoy hablando con personas que ministran en Latinoamérica. Y esa perspectiva que tengo viene a través de pasar más de la mitad de mi vida como adulto en un país de Latinoamérica, en México. Y algo que he notado y trabajando con hermanos en otros países de Latinoamérica, he notado que es semejante, si no es igual. Algo apreciado y honorable en los países de Latinoamérica es la práctica de honrar a lo tradicional. En mi propia cultura hay un menosprecio de eso. Y entonces yo lo veo como algo bueno, positivo en la práctica de muchos de Latinoamérica. Eso incluye el respeto para los ancianos, la patria
y el esfuerzo que han hecho gente de previas generaciones. Sin embargo, lo que hace fuerte el liderazgo en la iglesia no es una dependencia o lealtad a la tradición, aunque lealtad a la tradición puede ser muy buena, pero lo que es importante es una dependencia en el poder de Dios. Y voy a darles unos ejemplos de cómo eso se manifiesta. Así lo hicimos en mi iglesia. He escuchado de eso muchas veces. Así lo hicimos en el seminario. También eso puede ser, a veces hay un choque, dependiendo en la filosofía del seminario y de la iglesia. A veces hay leves diferencias en la filosofía y uno llega a pensar que todo lo que había aprendido en el seminario siempre es exactamente precisamente la manera que debe hacer las cosas, porque cada ejemplo que tiene en el aula es igual o semejante. Siempre lo hemos hecho así. Funcionó antes, entonces vamos a seguir así. Y algo que escuché esta semana, un asunto de una iglesia hispana en cierta parte del mundo, sin entrar en detalles, así es lo que ocurrió. Así lo hizo el pastor anterior. Y eso puede causar conflictos, o puede causar, si puedo decirlo, puede causar retos en nosotros de confrontar la manera que hacemos las cosas. Entonces, debemos entender que hay una diferencia entre algo práctico y algo pragmático. El hecho que funcionó en una iglesia no significa que va a funcionar en otra iglesia. ¿Qué era el contexto? Puede ser que funcionó en una iglesia grande o funcionó por el asunto del nivel socioeconómico, pero sencillamente queremos dar el beneficio de la duda que en la iglesia anterior o el pastor anterior que estaba haciendo lo que estaba haciendo como un resultado de entender cómo aplicar la palabra de Dios a su circunstancia. Entonces, el hecho que alguien hizo algo en una iglesia y funcionó, no debemos pasar a la siguiente generación esa tradición de hacerlo como nosotros lo hacemos porque así lo hacemos. Y cuando hablo de diferentes, de lo tradicional y de diferentes culturas, podemos decir que aún entre generaciones hay diferentes culturas. Hablamos de estilo de ropa, a veces eso cambia. Me acuerdo cuando era niño, en la escuela tuvimos un día de vestirnos como, no me acuerdo, como payaso o como algo así. Y pedí de mi papá las corbatas que él estaba guardando en una caja en su recámara. Él estaba esperando, creo, al día en que pudo volver a sacar estas corbatas, que para mí era una corbata muy chistosa. Cuando pensamos en generaciones, tenemos la tendencia de pensar que todo lo que hacemos y la manera que lo hicimos, en la forma que lo hicimos, debe ser la misma manera en que la siguiente generación debe hacerlo. Y sabe que también va a estar pensando el discípulo en la misma manera. Entonces, el mentor y también el discípulo debemos estar pensando, no debemos responder según tradición, debemos responder teológicamente o bíblicamente hablando. Entonces, otro peligro es en cuanto a la responsabilidad de ayudar al mentor, al discípulo, de tomar lo que ha aprendido y responder teológicamente, está relacionado con este peligro de estudiar sin aplicar, hablando del discípulo, o enseñar sin proveer una manera al discípulo de aplicar. Eso es un problema de parte del mentor. Ahora, vamos a
desarrollar un poco el entendimiento de ambas partes. Estudiar sin aplicar llega a ser para el alumno, todo lo que aprende puede llegar a ser teoría. Hay muchas personas que hasta sacaron su doctorado, su último programa de estudios, llegaron a ese nivel y nunca habían puesto en práctica lo que habían aprendido. Entonces, todo lo que había aprendido queda en teoría. Entonces, para el discípulo, eso, para el mentor, hay que entender que eso es un peligro de parte del discípulo. Entonces, el mentor debe tomar eso en cuenta y asegurarse que no esté enseñando sin proveer la manera a la siguiente generación de ponerlo en práctica. Sería muy problemático preparar a un líder y decir, ok, ya le había instruido. Entonces, básicamente, con él compartimos un manual de información. Y le dije todo lo que debe hacer. Entonces, no debe de dudar cómo debe responder. Y si queda ahí solamente como un curso de discipulado y luego seguimos con el proceso de la ordenación y luego la instalación del nuevo pastor y luego nos retiramos a otro lugar, eso puede causar un desastre, un fracaso. Entonces, debemos ver oportunidades antes de soltar esta feta. No sé si esa es la palabra en su país, pero básicamente hay una carrera de larga distancia y hay diferentes partícipes del mismo equipo. Uno está corriendo, señalando que está corriendo y luego pasa la estafeta a la siguiente persona. Antes de soltar esta estafeta, debemos estar seguros. Y de hecho, cuando nota ese tipo de carrera, por un breve instante, un breve tiempo, vemos las dos personas corriendo a la vez. Porque uno quiere asegurarse y que a veces si uno se extiende y luego lo suelta, que si no tiene bien en su mano la estafeta, puede soltarlo y luego puede perder la carrera. Ahora, siempre hay un límite en cada analogía que utilizamos, pero si puede entender esta responsabilidad de asegurar que está poniendo en práctica. Ahora, podemos decir, y imagino que están pensando algunos, si hago eso, entonces, ¿quién es el responsable de la iglesia? Bueno, yo soy el pastor, entonces tengo ciertas responsabilidades en cuanto a administración, en cuanto a liderazgo. Entonces, si suelto eso a otra persona y no es maduro, bueno, entiendo. Entonces, eso requiere ¿qué? Dependencia en la gracia de Dios para poder, y también la necesidad de responder teológicamente, bíblicamente como mentor para asegurar que estemos haciéndolo en una forma correcta. Yo no digo que es fácil, pero una manera de hacerlo, por ejemplo, si están trabajando con alguien que está en el seminario, sin considerar lo que está haciendo el seminario en cuanto a su aplicación, su manera de proveer la aplicación. Nosotros como líderes, si enviamos una persona a un seminario a prepararse, debemos estar trabajando con este alumno, procurando ayudar a él a aplicar en la iglesia lo que había estudiado. Entonces pensamos en enviar a una persona a un instituto que es local. Podemos hacerlo cada semana. Ahora, si enviamos a un alumno a un lugar lejos, cuando regresa podemos programar aún antes un tiempo para pasar juntos y repasar lo que había aprendido y buscar maneras de aplicar. Hay un sinfín de oportunidades de hacerlo en una manera que puede retar al alumno
de tomar lo que había aprendido y aplicarlo para que no quede en su mente como meramente teoría. Ahora, quiero recomendar un recurso. Había mencionado los hermanos mencionaron este libro ayer, Más allá del capítulo y versículo, Teología y Práctica de la Aplicación Bíblica por Ken Casillas. Él provee ejemplos y maneras de poder poner en práctica este sentido de vivir la vida, de aplicar la vida. Eso ayuda para la predicación, pero ayuda también para la vida. Es un buen libro para los que están preparando para ser pastores, para los pastores y más allá de eso, pero especialmente para ustedes, lo recomiendo. Y también compartí con Tomás un enlace para ver en forma digital el primer capítulo que proveyó el editorial que vende el libro. Pero les animo de leer este libro. Ahora, preguntas para considerar relacionado con lo que hemos estado diciendo antes de ver al siguiente principio. Eso se relaciona con la palabra mentor. Ya hablamos de una definición y podemos decir que corresponde más o podemos ver más beneficio cuando uno piensa en un individuo o algunos individuos en lugar de un grupo grande, aunque en un sentido podemos pensar en grupos grandes. Hice un estudio con un grupo de personas una vez de cómo adoptar a un mentor. A veces podemos adoptar un mentor sin que el mentor se dé cuenta. Entonces, como discípulos, podemos aprovechar de alguien tratándolo como mentor. Pero en cuanto en su forma a propósito, un mentor debe pensar en afectar a la siguiente generación. Entonces, tendrán que definir para sí mismo en cuanto a su ministerio qué es un mentor, quién puede ser un mentor o quién debe ser un mentor. Obviamente cada uno de ustedes, pero también podemos pensar en ver a alguien en la iglesia de servir como mentor a la siguiente generación. ¿Y saben lo que puede ocurrir cuando ayudamos a alguien en la iglesia de ser mentor de la siguiente generación? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta persona que elegimos para ser mentor? Estamos proveyendo oportunidad para el crecimiento del liderazgo de esta persona. Entonces, una manera de fomentar, de hacer crecer liderazgo es proveer oportunidades a la siguiente generación de afectar a la próxima generación. ¿Qué es la relación entre un mentor y un discípulo? Ahora, para su aplicación en su propio ministerio, tiene que pensar en cómo poner eso en práctica, porque algunos van a tener más tiempo que otros. Yo sé que algunos de ustedes, imagino que están trabajando, que tienen un trabajo aparte, que tienen ministerio, que tienen diferentes ministerios dentro de la iglesia y el tiempo es muy limitado y tiene que pensar cómo exactamente puedo decir que debe ser prácticamente mi relación con el discípulo en cuanto a inversión de tiempo. ¿Qué tan crucial es tener un mentor? Todo depende del liderazgo. Me acuerdo, hay una iglesia que me ha apoyado económicamente por muchos años y esta iglesia quedó, me acuerdo, como 5 años sin pastor. Pero el pastor, antes de salir, había equipado, había entrenado a líderes en su iglesia. Entonces, pastores asistentes. Entonces, aunque no tenían pastor, lo que llamamos pastor titular, tenía varios líderes en la iglesia y esa iglesia durante estos 5 años sin pastor, por el impacto que el pastor había dejado con líderes, esta iglesia creció.
en cuanto a misiones, en cuanto a apoyo al campo misionero, creció. La iglesia creció y también en madurez durante estos 5 años. Sin pastor, mientras estaba buscando un pastor sobre la iglesia. Entonces, estas preguntas ustedes tendrán que contestar. ¿Qué sacrificios debe un mentor comprender que debe hacer? ¿Sacrificios? Sí. Para ser un mentor requiere más trabajo de lo que están haciendo ahora. Ahora, si viene, por ejemplo, vamos a decir, voy a proveer un ejemplo. Hay un contexto de un seminario que está cerca de su iglesia y llegan jóvenes de otras partes del país y ellos están sirviendo en su iglesia. Ahora, uno puede pensar, pues ahora tengo con estos discípulos, yo soy mentor de muchos, pero puede estar pensando sin verbalizarlo, pues tengo muchos ayudantes para ayudarme a aliviar mis responsabilidades o mis cargas. Siempre cuando pensamos en esa manera, nos aleja de esa responsabilidad de ser mentor con el discípulo, porque para el mentor exige más tiempo, porque lo que tenemos que hacer es, en lugar de delegar actividades, queremos crecer líderes, que significa que no vamos a dar las cosas fáciles que nos estorba o que no queremos hacer. No sencillamente queremos delegar estas cosas, porque ¿qué es lo que van a estar haciendo? Estos discípulos van a estar haciendo cosas que quizás cualquier miembro de la iglesia puede hacer. Entonces, para hacer crecer el liderazgo, significa que antes de soltar una responsabilidad, tenemos que instruir bien y tener que estos discípulos nos acompañen haciendo lo mismo. Entonces, por un tiempo, vamos a estar corriendo en la carrera haciendo la misma cosa. Entonces, no significa que va a ser inmediatamente algo fácil para el mentor. Después yo digo que sí, porque cuando tenemos varios líderes en la iglesia, sí, eso puede ayudar. Y de hecho, pueden estudiar Hechos 6 con el desarrollo de más personas sirviendo en el Señor, capacitando a estos líderes. Eso permitió a los líderes, a los pastores de dedicarse más tiempo en oración y también en la preparación de la palabra. Pero también debemos entender qué sacrificios debe comprender un discípulo, qué tanto sacrificio debe entender que es su responsabilidad. Volviendo al contexto de un seminario, si no dejamos a una persona que está estudiando en el seminario, si le dejamos estar en el aula y luego ocupamos todo su tiempo en ministerio y nunca le dejamos el tiempo para estudiar, para sacar buenas calificaciones, para analizar lo que está estudiando, para investigar, para profundizarse en su habilidad de comunicar, de exponer la palabra de Dios, entonces en un sentido es fraude de su inversión de sacar o salir de un programa de estudios. Entonces debemos entender qué tanto tiene el discípulo para sacrificar, para ser el discípulo de un mentor. Entonces debemos entender el compromiso. Entonces puede ser que el mentor tiene que entender bien el horario del discípulo, a veces entendiendo el horario del discípulo mejor que el discípulo entiende su propio horario, para ayudarle a ver qué tanto tiempo en verdad tenemos para esta relación. Entonces, son preguntas que ustedes tienen que comprender bien antes de poner en práctica
este ejercicio de ser mentor a un discípulo. Y también cómo vemos el mentor en el contexto de la iglesia local. Y creo que ya había dado unos ejemplos de la necesidad de contestar esta pregunta. Ahora, vamos a ver el tercer patrón en la Biblia. Debemos equipar a la siguiente generación de líderes para ministrar a futuras generaciones. Ya había señalado, ya había mencionado eso, pero vamos a ver 2 de Timoteo 2:2. Lo que Pablo de Timoteo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ok? Pablo, lo que has oído de mí. Pablo está hablando a Timoteo en cuanto a la generación de Pablo. Ahora, si en el contexto está hablando de otras personas en la generación de Pablo, okay, eso sigue siendo la misma generación. Pero si Pablo está implicando el testigo de los autores humanos bajo inspiración, entonces está hablando de su propia generación y por lo menos una generación antes de él, y luego la generación de Timoteo. Timoteo encarga hombres fieles, cuarta generación, mínimo de cuatro, pero quizás una posibilidad, dependiendo de lo que quiere decir con ante muchos testigos, pero también vemos la última generación, la generación que sigue después de Timoteo o después del discípulo que estamos entrenando. Entonces, en este versículo vemos un mínimo de 4 generaciones. Por eso dije al inicio, 2 de Timoteo 2:2 es una aplicación de la Gran Comisión. Uno de mis profesores dijo una vez en cuanto a trabajar con la siguiente generación, dijo, no trabajamos con nuestros hijos para que tengamos buenos hijos. Trabajamos con nuestros hijos para que tengamos buenos nietos. ¿Qué significa eso? Que queremos sí tener un impacto en la siguiente generación, pero a nivel que hay un encargo a esta generación de tomar lo que ellos habían aprendido para afectar a la siguiente generación. Entonces, una manera de aplicarlo es proveer oportunidades al discípulo para que esté enseñando a la siguiente generación. Ahora, cuando digo siguiente generación, puede ser que estamos hablando, cuando digo generación, estamos hablando de afectar a una persona que va a afectar a otra persona. Puede ser que cuando hablamos de diferentes generaciones, podamos estar hablando de personas de la misma edad. Por ejemplo, una persona que tiene 25 años puede afectar a la siguiente generación. Y la persona que está discipulando puede tener 25 años. Y las personas que afecta el discípulo, ellos pueden tener 25 años, o podemos decir 50, 50, 50. Entonces, en ese contexto, cuando estamos hablando de generaciones, no necesariamente estamos hablando de personas comenzando de cierta edad y luego quitar 25 años y quitar 25 años. Me acuerdo en una iglesia, hablando de la iglesia en que el pastor dejó muchos líderes en su iglesia, él afectó a generaciones y afectó a estas generaciones de afectar a las siguientes generaciones. En un servicio misionero, no creo que fue el pastor que pidió eso, creo que otra persona lo pidió porque era una conferencia y muchos que estaban en diferentes partes del país volvieron para asistir a esta conferencia. Alguien dijo, vamos a ver si podemos trazar generaciones. Y señalaron a una persona que fue discipulado por el pastor.
y dijeron, hay discípulos, hay personas que este pastor discipuló que está en la congregación, y en la congregación subió una persona. Y buscaron otras personas que esta persona estaba discipulando, y buscar otra persona en la congregación que esta persona había discipulado. Entonces, estamos hablando de personas ya en diferentes iglesias, pero pudieron ver 5 generaciones. No significa que el pastor tenía 125 años y luego 175, 50, 25. No, estamos hablando de una persona impactando a los discípulos para Cristo, y luego estas personas haciendo lo mismo. Entonces, podemos proveer a las personas que estamos entrenando, y puede ser que la siguiente persona que entrenamos puede ser más grande que nosotros. Si hay una persona de 35 años, Dios provee a él la oportunidad de equipar, de entrenar para ser el siguiente líder de una congregación, alguien que le gana por 10 años, y eso puede funcionar. Ahora, voy a hablar de unos ejemplos de hacerlo, porque podemos pensar eso es bueno, pero ¿cómo va a funcionar? Podemos encargarle a discipular a un nuevo creyente. Entonces, puede ser que es alguien que nosotros ganamos para el Señor, guiamos al Señor y discipulamos a esta persona. Y podemos decir, ok, ahora te toca a ti. Puede ser en diferentes maneras. Podemos decir, ok, de lo que aprendiste de mí, eso es lo que vas a hacer con este nuevo creyente. O podemos antes llevar a este discípulo a un discipulado con otra persona, está ahí, para que después de verlo, puede aplicarlo. Y luego, quizás con la siguiente persona, el discípulo, el recipiente de la inversión del mentor, está discipulando, pero el mentor está ahí, pero no está ahí para decir nada. Está ahí nada más para observar, y luego después para ayudar con ciertas áreas. Otra vez, de ayudarle con deficiencias. Y luego después de eso, hay niveles de responsabilidad. Puede decir, ok, el siguiente discipulado es tuyo, pero avísame cada semana o avísame cada mes cómo te va con el discipulado. No está presente ahí. Me acuerdo un pastor, cuando vivía en México, recibimos de los Estados Unidos varios viajes misioneros. Y un día llegó el pastor de la iglesia y el pastor de jóvenes, que era el encargado del grupo. Y el pastor, siempre cuando diferentes personas acercaron al pastor, siempre decía, pues yo estoy aquí como papá, porque 2 de sus hijas eran parte del grupo misionero. Pero nada más decía eso. Cuando alguien le hacía una pregunta del grupo, ahora, ¿qué va a hacer mañana el grupo? Dijo, no, estoy aquí como papá. No estaba diciendo, no estoy interesado en lo que ocurre aquí. Básicamente está diciendo, este es el líder que había entrenado, entonces, o tengo confianza en este líder de la iglesia. Entonces, a veces tenemos que responder así. Y otra vez, imagina que podemos pensar de cómo eso puede llegar a ser un caos. Sí, tenemos que depender en la gracia del Señor para hacerlo correctamente. También tenemos que responder bíblicamente a este asunto para la buena aplicación. O podemos asignarle un estudio bíblico. Por ejemplo, en la iglesia, en lugar de tener escuela dominical, tiene una hora de estudio bíblico, que puede ser básicamente lo mismo, donde divide la iglesia en diferentes estudios. Puede encargarle a dirigir un estudio bíblico, porque ahora es retado a depender, y quizás en el principio se nota que está o se supone que está dependiendo en la gracia del Señor,
pero más en su preparación. Pero después de recibir unas preguntas muy, muy difíciles, eso llega a ser una oportunidad de causarle responder correctamente, dependiendo en la gracia del Señor. O predicando. Y otra vez, tenemos que responder que hay que hacerlo en la manera apropiada. Podemos ver de diferentes maneras de aplicarlo. Predicar en el sentido de predicar en el camión, si es aceptable en la ciudad, o predicar en el contexto de un grupo específico, o puede pensar de un servicio donde hay menos nuevas personas y ellos entienden, y eso puede ser un ambiente mejor para hacerlo. Entonces hay una variedad de maneras de proveer estas oportunidades. Pero les digo, eso sería muy importante, porque si no, podemos llegar al peligro de dejar el ministerio con una persona que entiende todo, pero básicamente es teoría porque nunca había puesto en práctica. He recibido de pastores que eran alumnos, están pidiendo consejo y pasamos. Y a veces un graduado de un seminario dice, nunca nos enseñamos eso en el seminario. Eso puede ser la verdad porque no hablamos de cada cosa que puede ocurrir en el ministerio, pero tampoco la Biblia nos enseña por principio para aplicar a la situación. Donde en la Biblia vemos la mención del protocolo o cómo debemos portarnos en un avión o en el aeropuerto. Bueno, por principio, sí. La Biblia es completamente es suficiente para nuestra fe y práctica. Pero muchas veces enseña estas verdades a través de principios, que son verdades eternas, que nunca dejan de ser verdades, pero lo aplicamos en nuestro contexto, en nuestra generación, en nuestra geografía. Entonces, eso es de mucha importancia. Y entiendo que hay peligros. Y de hecho voy a compartir unos peligros que hay. Uno es proveer oportunidades sin proveer el ejemplo primero. Eso a través de proveer un patrón. Otra vez, no estoy diciendo que proveemos el patrón para que copie los gestos que tenemos y todo, porque eso puede volver a causarle a vivir según la tradición. Pero puede ser que nunca había visto en práctica eso. Tenemos que proveerle el ejemplo primero. Otro peligro es es proveerle oportunidades sin supervisión, que había mencionado, o sin guía, o sin reflexión. Cuando hablamos de liderazgo, podemos hablar de diferentes niveles de la relación. Al inicio, por ejemplo, en el mundo secular, en un negocio, hay nueva persona en el negocio. Al inicio requiere supervisión constante, continua, y tenemos que vigilar cada paso. Pero poco a poco llega a ser una guía para esta persona, y llega al momento en que estamos reflejando sobre el asunto. Voy a dar un ejemplo. Yo soy el director asistente de una agencia misionera. Mi jefe, el director de la agencia misionera, en ciertas áreas, si es un nuevo caso, un nuevo asunto que corresponde con un procedimiento legal, conmigo o con el encargado de la oficina, la supervisión es constante. Pero en cuanto a ciertas áreas que a través de tiempo la guía es menos directo, y a veces con ciertas responsabilidades me dice, ¿sabe que esta persona está interesada en eso? ¿Puedes ayudarle? Y una vez por semana
y una vez por mes me dice, ¿cómo te va con el asunto? A veces, dependiendo del asunto, no exige eso. Entonces me carga algo, dice, ¿puedes ayudar a alguien con eso? Y si viene a la mente, me pregunta cómo le va. Pero si no viene a la mente, bueno, él no está interesado porque tiene confianza. Pero tenemos que entender que según esta relación que tiene que especificar entre el mentor y el discípulo, un peligro sí sería proveer oportunidades sin la supervisión apropiada. Y otro peligro es proveer oportunidades o responsabilidades al discípulo que no está listo de hacer o no está maduro todavía de hacer. Entonces, la responsabilidad corresponde con madurez. Pero tenemos que entender que una persona se madura cuando está dependiendo del Señor y cuando está respondiendo bíblicamente. Entonces, muchas veces para poder avanzar en su crecimiento, tiene que tener experiencia antes de tener experiencia. Tiene que proveerle oportunidades que le fuerza crecer o no. Y cuando crece, luego proveemos oportunidades que requiere más experiencia o más madurez que ahora tiene. Entonces, eso es la manera, es gradual. Pero otra vez, tenemos que tomar en cuenta el tiempo que tenemos, el discípulo que tenemos, o tenemos que buscar, y el nivel de sacrificio que estamos dispuestos. Pero si vemos la necesidad de dejar el liderazgo con la siguiente generación, debemos tomar en cuenta que no importa en un sentido de sacrificio, tenemos que hacerlo. Es cuestión de qué tanto sacrificio tenemos en este momento de hacerlo, pero todos tenemos la responsabilidad de encargar a la siguiente generación esa responsabilidad que fue encargada a nosotros a través de la generación previa. Es una responsabilidad bíblica. No es solamente algo suave o importante, es lo que Dios ha encargado a nosotros, de tomar lo que hemos aprendido y afectar a la siguiente generación.